Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Diana Guadalupe Gutiérrez Ortiz y a continuación les voy a enseñar a reconocer las implicaciones éticas del proceso de análisis de datos, asimismo identificar y el proceso como tal de recopilación de estos mismos. Mi materia se llama Análisis basado en datos, impartida por el profesor Ulises Alejandro. Y a continuación estos son los temas que se van a tocar en este video como tal. Son 7 temas fáciles y digeribles de explicar. A continuación les voy a explicar más detalladamente. Bueno, y de manera introductoria sabemos que los análisis de datos son muy funcionales en la actualidad debido a que reúnen tanta información que puede ser muy beneficiosa tanto para el sector salud o el sector educación, obteniendo información de manera rápida y precisa y de manera responsable que pueden ser muy útiles para nosotros como de manera personal o tanto para las organizaciones. Bueno, y a continuación vamos a hablar sobre el tema número 1, que son tipos de datos. Hablamos de los datos estructurados, que son estos que tienen como un orden, que siguen una cronología, que son muy claros y fáciles de manejar. Por ejemplo, en esta asistencia escolar, que pues van de los apellidos de la A a la Z, le decimos los días de la semana y es muy fácil de entender y digerirla. Y por otro lado tenemos los datos no estructurados, que son un poquito lo contrario, ya que estos son muy poco ordenados. No siguen como un orden, pero sin embargo sí pueden ser muy útiles y se pueden encontrar a lo mejor, por ejemplo, en el WhatsApp, en correos electrónicos, que son plataformas como más útiles que reciben mensajes. Se me ocurre a lo mejor que un grupo familiar que están hablando de muchos temas a la vez, entonces una manera práctica de entender este tema, ¿no? Después tenemos el lenguaje natural, que el lenguaje natural pues es un tipo de lenguaje no estructurado, que esto básicamente es un texto hablado o leído. Ahí pongo una reseña, que esto es básicamente que a unas personas les puede gustar el producto que compró, a otras personas que no, y hay diversas opiniones acerca de esto. Ok, después tenemos los datos generados por máquina, que ya su nombre lo dice, está generado a lo mejor por vamos a hablar de un dispositivo electrónico y aparte, pues ya el humano no va a interferir como tal. Ejemplo, el Apple Watch, que te dice hasta cuántos pasos da, qué ritmo cardíaco trae tu corazón, entonces es muy fácil, ¿no? Y almacena estos datos. Después tenemos los datos gráficos, que estos se dan mucho en las redes sociales, que se unen la estadística, se relacionan los enlaces con los nodos, entonces es más fácil de digerir, pero eso te da automáticamente la aplicación. Por ejemplo, Instagram te da una estadística de cuántos hombres, cuántas mujeres te siguen, cuál es el promedio que visitan tu perfil, cuándo tuviste más interacciones. Y también tenemos el audio, videos e imágenes. Estos datos pues está más especializado, por ejemplo, en personas, no en computadoras como tal, pero sí lo pueden tener en computadoras. A lo mejor una cámara de un supermercado que puede detectar ciertas circunstancias que están pasando, a lo mejor un robo, entre otras cosas. Bueno, y a continuación hablaremos de qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos, que básicamente se tiene un orden sistemático que puede incluir estas etapas, que es buscar y recopilar datos, limpiarlos y organizarlos, convertirlos en un formato útil, procesarlos, interpretarlos y darles un almacén de datos como tal, que se va a explicar en el siguiente punto, en el punto número 3. Bueno, ya hablaremos cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten. Aunque el flujo de trabajo y las etapas estas son muy similares, aquí se desglosa un poquito más el proceso como tal. Aquí vamos a hablar de la recopilación de datos, que aquí vamos a obtener información de múltiples fuentes, pueden ser de manera internas como externas, a lo mejor por datos públicos, redes sociales, y esta la vamos a como por ejemplo limpiar y organizar, que es el punto 2, de manera que se puedan eliminar sesgos, registros duplicados o cualquier inconsistencia como tal. Y después vamos a tener como un procesamiento o convertirlos en un formato útil, que básicamente aquí vamos a transformar y formatear los datos como aquí más de valores, más codificado, aquí habrá más variables que están aptos para el análisis como tal, para darle un procesamiento pues útil y de manera efectiva que pueda beneficiar como tal. Aquí están aplicados algoritmos, métodos estadísticos que permitan identificar patrones como tal para darle una interpretación de datos que aquí van a, pues, que se convierta como tal en resultados públicos o prácticos a través de visualizaciones, gráficos. Aquí se le va a dar como ya, como el resultado como tal de las relaciones entre los datos. Después tenemos lo que es el almacenamiento de datos. Aquí lo vamos a guardar, los datos originales, también como vamos a ver el resultado de manera segura, asegurando como que está la disponibilidad para en cualquier momento que la persona quiera pues usarlo, pues ahí esté como tal.
Bueno, y a continuación vamos a hablar de cómo se pueden recopilar los datos. Se pueden recopilar de múltiples maneras, pero las importantes o las más usadas son estas. Que primero tenemos las bases de datos empresariales, como aquí vamos a hablar como los registros de clientes y transacciones. A lo mejor puede ser por medio de a lo mejor el banco, que ve cuántos movimientos hace la persona, a lo mejor cuántos depósitos, entre otras cosas. Después tenemos las redes sociales, que actualmente sabemos que estamos en el auge de las redes sociales, son fundamentales donde las personas publican opiniones, sus preferencias, y esto puede ser muy útil, pero a la vez está almacenando datos importantes que le pueden servir al sector público o a las personas como tal. Después tenemos los dispositivos inteligentes, como ya lo hemos mencionado, como los relojes inteligentes que miden el ritmo cardíaco, entre otras cosas. Por último, tenemos los datos abiertos gubernamentales, que estos pueden ser como los censos, las estadísticas gubernamentales, a lo mejor hablando de ciertos temas de economía, y tenemos las encuestas y formularios, que sabemos que son como el método más viejo, pero que se sigue usando debido a que las personas responden ese tipo de cosas. A lo mejor un hotel pide a los huéspedes que califiquen su estancia dentro de ahí, y esto puede ser muy beneficioso para la empresa como tal. Bueno, ¿y de qué manera se puede almacenar los datos? Estos pueden ser guardados en múltiples, como tal, base de datos. Está la MySQL, la base de datos más tradicional es esa, mientras que está, por ejemplo, la Data Lake, que tiene como que múltiples almacenamientos como tal, o tiene mucha como memoria, podemos decirlo, o tiene amplitud de almacenamiento. Después tenemos la nube, que también puede ser una de las más usadas por nosotros los estudiantes, que guardamos todo en Drive y entonces y en correos electrónicos y todo por medio de nuestra cuenta, ¿no? Bueno, ¿y qué aspectos debemos considerar a la hora de almacenar datos? Esas normas o valores que deben tomarse en cuenta: está la privacidad, que puede ser no compartir información sin el consentimiento de la empresa o organización; la seguridad, que es proteger los datos que nos han robado o usados para cosas indebidas; la transparencia, que puede ser para qué y por qué están los datos ahí o para qué se usan; evitar sesgos, no usar los datos de manera como discriminatoria e injusta; y también está la responsabilidad, que es la manejar la información como con cuidado, para no causar daños a la organización. Bueno, y podemos concluir con que el análisis de datos es muy importante, ya que almacena y codifica ciertos datos que pueden ser beneficiosos para en un futuro, y pues de manera más óptima, siendo crucial para la actualidad, ya que todo el mundo de cierta manera utiliza una base de datos. Y aquí se encuentran las referencias utilizadas.